Qué gusto reencontrarnos en este su espacio del sabor y del saber. Hoy estamos muy contentos, de manteles largos, porque contamos con la gratísima presencia de Eduardo Cruz, que nos hablará de un tema vital, fascinante, la interrelación de la cultura con la economía. Ya verán qué novedades y qué de cosas nos va a aportar y entenderemos mejor este tema que ahora pues está muy de moda. Pero antes los invito a que veamos su semblanza. Eduardo Cruz Vázquez es egresado de la licenciatura en Comunicación de la UAM Xochimilco, con especialidad en Políticas Culturales y Gestión Cultural por la UAM Iztapalapa. Ejerce el periodismo desde 1980, como también la gestión cultural. En la década reciente ha desplegado una amplia labor de análisis de la economía cultural, de las empresas culturales y en la de formación de emprendedores culturales. En su trayectoria destaca su desempeño como agregado cultural en las embajadas de México en Chile y Colombia, cuyo gobierno le condecoró con la Medalla al Mérito Cultural. Cuenta con 2 obras que reúnen buena parte de su quehacer como analista, reportero y cronista. Desde la frontera norte, de 1991, y del mismo cuero salen las correas, de 2002. Asimismo, desarrolla una amplia tarea como consultor en análisis sectorial. En esa perspectiva destaca la coordinación del Programa Sectorial de Cultura del Gobierno del Estado de Oaxaca, de 2011 a 2016. Es colaborador de la sección Arte, Ideas y Gente de El Economista desde 2009. En 2011 apareció su reportaje novelado Colombia tiene nombre de mujer, en coedición de Ediciones Sin Nombre y la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el campo del análisis sectorial, su más reciente obra, coordinada al lado de Carlos Lara González, es 1988-2012, Cultura y Transición. Desde 2001 es colaborador de la emisora cultural HJCK El Mundo en Bogotá. Con nosotros, un destacado periodista, académico e investigador cultural. Te recibimos con un gusto muy especial, Eduardo. Bienvenido, Eduardo. Alejandro Ordorica, tu amigo de siempre y que pues yo también me incluyo. También, por supuesto. Bueno, en efecto, es realmente un momento muy particular. Digamos, hemos tenido la oportunidad de compartir, lo podemos decir, luchas a favor de la cultura. Muchas cosas a lo largo de casi 3 décadas, así Sí. es que para nuestros amigos que ven este extraordinario programa, quiero que sepan que estamos en un momento realmente muy significativo de nuestras trayectorias como amigos y también como profesionales que son ustedes en este caso en la televisión cultural. Bienvenido, Muchas Eduardo. gracias, Al contrario, bienvenido. un enorme privilegio. Y bueno, pues ahorita viendo tu semblanza y sabemos, bueno, de viva voz y por esta amistad, todo lo que has hecho, pero realmente tienes una muy sólida preparación y que ahora, bueno, pues estás consolidando este proyecto tan importante, tan necesario, Eduardo, en México, que la cultura siempre se ha visto como algo que no es una inversión, como que es el patito feo y que ahí está y que pues lo que se le vaya dando, pero ya verla de esta manera más profesional, como tú lo estás haciendo, es bien importante. Cuéntanos de esta Y interrelación. cuéntanos también de tus inicios en el periodismo, Eduardo, y de la gestión cultural. Queremos saberlo todo. Pues la verdad es que a mí me da mucho gusto formar parte de una generación que quizás no tiene un nombre específico, pero que yo podría llamar una generación entre la alternancia y la transición, diría yo casi de civilización, porque cuando empezamos nuestra carrera justamente al lado de Alejandro hace ya 3 décadas, como lo decíamos hace un momento, en un gran instrumento de política pública que fue el Programa Cultural de las Fronteras en la Secretaría de Educación Pública, a este momento en el que lo extrañamos, ese programa. Que lo extrañamos profundamente, ¿no? A este momento que mi tarea es más como microempresario, emprendedor, sí. Pues han cambiado las condiciones no solo del país, sino del planeta de manera sustantiva, ¿no? O sea, no somos los de antes, ¿no? Entonces, así es como al iniciarme yo en la gestión cultural prácticamente desde alumno de preparatoria, sí. ¿Verdad? Hemos visto cómo ha cambiado todo el modelo de la gestión de los bienes, servicios, productos culturales en nuestro país, en muchas naciones, y cómo hemos tenido muchas veces a regañadientes y con muchos golpes entender que teníamos que entrar en un proceso distinto de la gestión
cultural. Así es que estamos ante un escenario sin duda muy lleno de oportunidades, a pesar de los rezagos que tiene el país, y de esta manera el periodismo fue la palanca que me ha ayudado a lo largo de todos estos años de ejercicio profesional a acomodar estas piezas que conforman la gestión cultural, la promotoría, el periodismo, el reportaje, la economía y la cultura, en fin. Así pues muy nos interesante, vamos cuajando. muy interesante. Pues ya vieron, amigas, amigos, que se los habíamos anticipado, que tenemos un invitado muy especial por toda esta solidez en sus conocimientos. Vamos a una pausa y regresamos. Está con nosotros Eduardo Cruz, un ameritado hombre de la cultura y diría yo también del periodismo. Y ahora que habla él de una generación que no tiene un nombre, tiene razón. Mi padre fue periodista y todavía se usaba la entrevista directa sin grabadora y sin apoyos de boletines, y ahora pues es un periodismo diferente, pero igual de profesional, igual de válido. Pero también hablábamos ya en el programa, Eduardo, de estas vinculaciones en donde tú eres todo un experto de lo que es la economía cultural. ¿Por qué no le decimos a nuestro público qué es ese binomio de cultura-economía? Y un matrimonio que parece muy difícil, porque finalmente están casados desde la prehistoria, desde siempre. Y yo lo resumiría de esta manera para nuestros amigos que ven El sabor del saber, y que es que todo vale y todo significa. Es decir, estos dos atributos son fundamentales en cualquier bien tangible o intangible, ¿sí? Sí. Tenemos una clara forma de identificar lo que se transmite simbólicamente a través del proceso creativo, por ejemplo, los cuadros de Marta, tus poemas, la propia televisión, y también tenemos una manera de medir el valor de lo que significa eso en términos de una transacción económica, que puede ser simplemente el trabajo voluntario no remunerado, hasta lo que es propiamente ya eso se me hace más transacción. Complicado, valorar, ¿sí?, como un intangible, ¿no, Eduardo? Sí, no, bueno, pues pensemos simplemente en lo que significan los paisajes, ¿no? Que es un tema que está ahorita bastante de moda, digamos, los paisajes en sí mismos. ¿Cómo cuantificas tú las fincas estas enequeneras que se han rescatado en Yucatán, el paisaje de la producción de tequila, del agave, en fin, muchos de los bienes naturales que tiene nuestro país? Digamos, ¿cómo puedes tú ponerle un precio a todo eso que está ahí? Tan se le puede poner que muchas de estos espacios se han convertido en parques, se han convertido en nodos de desarrollo de nuevas formas de economía. Así es que creo que en muy diferentes maneras nuestra gente en nuestro país valora, a veces quizás sin darse cuenta, de que las cosas valen y significan, y esto es una matriz fundamental para entender la relación, Eduardo, entre economía y cultura. ¿Y qué tan confiable es esta información de la que disponemos, de cómo aporta, en qué porcentajes la cultura al desarrollo económico del país, que es muy importante, no solamente en términos cualitativos de lo que es la educación y la formación de la conciencia, la identidad cultural, sino también de sus aportaciones en términos de generación de empleos, de inversiones y de ganancia? Por ejemplo, pues el turismo, sobre todo en Europa, lo que le deja un país como Francia o como España en términos de divisas, es impresionante. Eso que es tan fundamental, ¿qué tanto lo sabemos aquí? Fíjate que nosotros tenemos un notable atraso. Sí, o sea, mientras ya desde la posguerra el nacido Ministerio de Cultura de Francia ya empezaba a entender muy claramente la relación, digamos, entre economía y cultura, en México realmente es un fenómeno reciente, ¿no? Diría yo que estamos viviendo los tiempos reales de la economía cultural, de los emprendedores y de las empresas culturales. Por lo mismo, lo que tenemos ahora es importante, es valioso, ¿verdad? Pero todavía no es suficiente. Y podemos decir que es algo absurdo, Marta, Alejandro, porque desde la misma forma en que llevamos nuestra economía doméstica, sí, la forma en que gastamos,
¿verdad? Cuando analizamos nuestro gasto, ¿verdad? Podemos medir claramente este efecto de la estadística y de lo que sabemos exactamente cuánto ahora gastamos en telefonía, en servicio de cable, en ir al cine, en ir al teatro, etcétera, como en cuestiones de insumos para comida, ¿verdad? En donde justamente la apertura comercial ha sido muy importante para transformar muchas de las prácticas gastronómicas, ¿no? En términos ya más formales estadísticos, Alejandro, para contestar esta pregunta, apenas tenemos unas cuantas semanas en que se dio a conocer la cuenta satélite de Cultura de México, es decir, 20 años de Tratado de Libre Comercio que analizamos hace poco en la UAM Xochimilco. Sí, nos arroja y maltratos del justamente, TLC, ¿no? Fíjate, uno de los maltratos es todo lo que nos tardamos en cuantificar. Son números confiables porque el INEGI es una institución seria, tiene gente muy profesional, y esta aportación que se puede medir, porque no se está midiendo todo, o sea, eso también hay que decirlo, ¿verdad? Sí nos da una idea del flujo de dinero, del número de empleos que hay, ¿verdad? De lo que le llaman las cadenas de valor o las cadenas productivas, ¿no? Y esto espero, Alejandro, Marta, que con el tiempo se convierta en dos cosas. Una, mejores políticas públicas, ¿verdad? Y otra, mejores condiciones para hacer negocios. Eso está muy bien. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo con nuestro invitado. Realmente eso es muy importante. Y vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir platicando con Eduardo Cruz. Apertura comercial que comienza en los 80s y que, bueno, la caída del muro de Berlín, todo el proceso que se genera a partir del gobierno de Salinas de Gortari, trajo enormes beneficios al dinamismo de lo que llamamos el sector cultural en México. Pasamos pues de una visión y de una operación muy centralizada en las estructuras de gobierno, y ahora es impresionante la cantidad de intereses y de negocios, de emprendedores y de empresas que se mueven. Sin embargo, evidentemente hay una brecha importante de su desarrollo que no se ha logrado batir, pero que no va directamente proporcional al tema cultural, digamos, y que pasa por cuestiones tan básicas como es casa, luz en los domicilios, alcantarillado, en fin. Yo creo que la cultura llega en un momento dado también en el que otros requerimientos para la vida se pueden satisfacer, ¿no? Entonces, creo que el país está viviendo una época muy interesante en la que las mismas condiciones económicas están empujando a la gente a ser cada vez más innovadora, ¿sí? A tener mucho mayor capacidad de competitividad. Depender menos del gobierno, también hay que decirlo. Yo diría que más que de no depender, es aprender a mirarlo en la proporción adecuada. Y es que el Estado, las estructuras de gobierno son excelentes clientes, y de esto muchas empresas lo saben perfectamente bien, ¿no? Entonces yo creo que la gente que trabaja en nuestro sector cultural, que además lo llamamos así un poco coloquialmente porque formalmente no existe a pesar de la cuenta satélite, ¿verdad?, ha entendido que mucho de las oportunidades de una vida decorosa para el artista, para el que estudió gastronomía, arquitectura, o ahora todo el flujo de las nuevas tecnologías, está en la capacidad de poner, ¿verdad?, una serie de bienes, servicios y productos, que es a través de localizar una demanda o generar una oferta. Oye, y eso hace 30 años era impensable. A mí me lleva esta reflexión que haces a un comentario. Antes nos decían, a mí misma, me lo dijeron mis padres, ay, no seas pintora porque te vas a morir. Te vas a morir de hambre. ¿Tú crees que ha cambiado esa idea, o más que idea, a lo mejor sigue la idea, pero que ya hay algo que ofrecerle a un artista, a un joven, decirle, sí, estudia arte, estudia y teatro, dedícate de lleno, no te vas a morir de hambre? Ya hay una forma de medir, de algún incentivo más seguro, más certero. Sí, definitivamente, pero fíjate que una de las cosas más interesantes de todo esto, y en lo que la estadística ayuda y los números sirven mucho, ¿no?, es justamente también entender que muchas de las actividades económicas vinculadas a cultura, ¿verdad?, se han segmentado,
tienen nichos y tienen ciertas demandas, ciertas ofertas. En el caso de las artes plásticas, ha crecido también exponencialmente en los últimos años el número de galerías, el número de artistas que están en los mercados nacionales, las redes sociales, internacionales, ¿no? Con el Teatros, apoyo de las redes sociales, cines. en fin. Sin embargo, uno de los más de una de las prácticas económicas más opacas es justamente la de las artes plásticas. Sí, recientemente en el foro que hicimos en la UAM, a partir de este concepto que hemos creado del programa de economía cultural y del grupo de reflexión sobre economía y cultura, el GRECU, ¿verdad? Conocido con el acrónimo del GRECU, hicimos una evaluación de qué había pasado en estos 20 años de Tratado de Libre Comercio con nuestro sector cultural. Por ejemplo, en el caso de las artes plásticas, o le llamas también artes visuales, es que es muy difícil saber las transacciones que llevan a cabo muchos galeristas. Es evidente que existe un interés económico que busca de alguna forma no transparentar estas erogaciones, estos gastos en cuadros, en piezas, etcétera, para poder manejar. Ahora va a ser más difícil. Va a ser, supone, pero me temo que la experiencia mundial, no solo de México, demuestra que siempre habrá subterfugios, ¿no? Sino de otra manera. Y en todo caso, no se entiende. Y en todo caso, Eduardo, yo veo aquí muy ligado todo este esfuerzo, donde tú has sido un pionero propiamente en México, de estimular esta preparación para ser un buen emprendedor de la cultura, para abrir empresas culturales con esa certeza, con profesionalismo, con futuro, con visión. Justamente lo que Marta preguntaba y tú bien señalas en este momento, y para toda la gente que está ligada, nos está viendo y tiene por ahí ideas, o son artistas, son creadores, son gente que tiene sus negocios, ¿no? Justamente lo que hemos tratado de hacer en estos últimos 4 años es generar un modelo formativo, porque lo que es cierto es que tanto las instituciones públicas como privadas de educación aún no han alcanzado el nivel necesario para poner todas las herramientas necesarias para formar emprendedores, y de ahí, no en todos los casos, pero sí tener empresarios culturales. Y en eso la UAM ha contribuido de manera importante. ¿Cuánto nos faltará para tener así resultados mucho más Yo estimo que creíbles? Yo pienso que estamos iniciando un proceso que no debe demorar más de una década. Yo pienso que en una década México va a estar muy robusto en tema de economía cultural. Y también el concepto de unir turismo y cultura. Yo creo que ahí se inscribe una vertiente muy importante. Bueno, en el foro tuvimos datos muy buenos y otros muy malos, ¿no? Uno de los muy malos que tuvimos es que solo el 3% de los viajeros que vienen fuera de México, ¿verdad?, van a turismo cultural. O sea, sigue siendo un país de se turismo quedan en playero, las playas, etcétera. Entonces, por ejemplo, hay diría yo, una gran oportunidad de innovación y de negocio en el turismo cultural. No lo hemos podido aprovechar, los números están ahí y esa es una factura pendiente, sí, ¿no? Oye, ¿y cuál es el punto que sobresale, en el que ganamos más después de esta reflexión, 20 años después, en el TLC a nivel cultural? Fíjate que tenemos un mercado interno mucho más constituido, mucho más armado, ¿no? En el que el espectáculo en público es quizás el más fuerte ahorita, ¿no? En la gastronomía hay un avance también muy importante. Y qué bueno que lo menciona, porque nos falta poco, Marta, y para ya hablar vamos de a eso. A sabores, qué bueno. No podría ser la excepción, bueno. Eduardo, tiene que hablar de los sabores. Cuéntame, ¿y la gastronomía en tu vida qué papel juega? Pues fíjate que hasta cierto momento era muy tradicional, porque no había lo que hay ahora. Me califico absolutamente como alguien que está buscando experimentar con los sabores. Me inclino por toda aquella comida que le llaman de fusión, de autor, etcétera, en donde vamos viendo unas cosas que de pronto resultan muy salvajes, o se ven muy salvajes, o saben medio extrañas, ¿no? Y me encanta descubrir esas grandes capacidades que los chefs mexicanos, o el Valle de Guadalupe en el caso de Baja California, han tenido en estos años, ¿verdad?, para de veras generar unas maravillas. Lo que puedo contestar es la comida, todo lo nuevo, todo lo que se invente, eso es trasloqueando. Y ya como debilidad, el pan de dulce y el café.
Sí, Eso sí. ahí es el pan de Podré dulce y el enfermarme café. de lo que sea, decirme de lo que quieran, pelearme con quien quiera, pero a mí no me quiten, por favor, Y café todos pan de tenemos, dulce. Eduardo, recuerdos de la niñez, de la cocina hogareña, Así es. de la abuelita, ¿Tú de qué la mamá. recuerdas? ¿Qué? Pues mi madre nació en Michoacán, mi padre en Chiapas. Fueron familias que llegaron al Distrito Federal con el Hay muy buena proceso de la comida en los dos Revolución estados. Mexicana. Pero en casa lo que predominó fue mucho, como era costumbre, además, ustedes lo saben, ¿verdad? Era el toque de mamá, y el toque de mamá era tratar de poner la cocina michoacana por delante, y entonces las corundas o las enchiladas típicas de Morelia pues eran de los platos más socorridos en casa. Fíjate qué bueno que tocamos el tema ya al final del programa, así de la gastronomía, pero todavía oportuno para hacer esta reflexión contigo y de luego con Marta. La gastronomía ha tenido un boom en los negocios, y la gastronomía también asociada a la cultura. Yo pienso que así, en el teatro, en el cine, en la poesía, en los libros, debiera darse también este ejercicio con más intencionalidad y con más audacia, para que esta cultura llegue y exitosamente también en términos legítimos de ser buen negocio, ¿por qué no? Sí, bueno, ahí hablando de rezagos, yo creo que donde el rezago es muy claro es en la producción editorial, ¿no? O sea, sí. Seguimos siendo un país no solo bajo en lectores, si eso lo llevamos a otros terrenos, hablamos de baja producción editorial de títulos nuevos, de una baja circulación de sus autores. O deberíamos de tener un mercado interno suficientemente fuerte como para que una edición de 1000 ejemplares, que se sigue haciendo todavía en muchas instituciones o en editoriales distintas, se agotaran en 15 días. En fin, ahí hay una materia pendiente, Alejandro. Qué gusto, Y el ebook, bueno, pues ahí están también, y esperando el destino, porque no. Así es. Alejandro, ya tenemos unos segunditos, minutitos bueno, para pues hablando de economía y de este precios y cosas, yo sueño con lo que decía Shakespeare, que decía que el precio de las cosas debería depender de su mérito, y la cultura, que es tan maravillosa, que nos enriquece, nos hace humanos, bueno, pues debería estar de entrada en los presupuestos de gobierno mucho más arriba de lo que están, que a veces, como bien decía Marta, ocupan los últimos lugares. Es una ¿verdad? extraordinaria cita, te felicito, porque yo creo que ese es uno de los grandes temas que en la formación de emprendedores está presente. Qué bueno. Felicidades, veras, pues, Eduardo. Muy bien, nos has tu trabajo venido y tus aquí a logros. iluminar Nuevamente. mucho este tema que está pues todavía muy nebuloso, Así con es. muchas aristas y Todos los con días cierta se- desconfianza. Pero un pueblo sin cultura ¿verdad? no existe, Marta. No existe, así Nada es más de que ese tamaño. Así es. tenemos que valorar cada día más la cultura. Ese es el mensaje que nos deja aquí nuestro querido invitado. Gracias por haber estado, Salud. gracias por Muy bueno. a ustedes por acompañarnos, y recuerden que aquí tenemos una cita la próxima semana con más sabores y más saberes. Y ya hablaremos de otros libros que no.